El Frente de Estresa fue un acuerdo que se firmó en 1935 entre las potencias francesas, inglesas e italianas, con el propósito de enviar una propuesta energética a Berlín, con un esfuerzo militar en contra de Hitler y de su posible expansionismo germano. Hola, disculpe la interrupción, prometo ser breve. Cabe aclarar que cuando decimos posible expansionismo germano nos referimos a que Alemania se veía con el derecho de tomar literalmente todo el mundo por su ultranacionalismo que los caracterizaba. Y a las potencias, sabiendo esto, sabiendo las intenciones de Alemania, sabían que debían hacerle un alto. Bueno, me retiro, continuamos con el documental. Aunque este acuerdo no duró mucho, tan solo unos meses, es decir, de abril de 1935 al junio del mismo año, ya que dentro de poco Gran Bretaña apoya a Alemania y a Francia apoya a la Unión Soviética, por lo que este acuerdo se ignora y pierde su importancia. Mussolini fue poco a poco convirtiéndose en un aliado confiable para los países del occidente, como apoyo para evitar lazos con la Unión Soviética y así frenar a Alemania. La manera en la que se vivió fue con el primer ministro italiano buscando confirmar el consentimiento francés hacia el acuerdo y la delegación de Gran Bretaña luego dio el visto bueno a las pretensiones italas. Después de eso, Hitler declara la constitución oficial de la Fuerza Aérea Alemana y la formación de un ejército nacional, dando a entender que el futuro rearme alemán será poderoso e indetenible. Gran Bretaña, Francia e Italia se reúnen con Stresa y se llevó a cabo el tema a debate, con el propósito de encontrar estrategias para detener a Alemania. Los resultados de esta conferencia fueron la declaración conjunta anglo-italiana y la reunión de las tres potencias. El 2 de mayo del mismo 1935 se firma el Tratado Franco-Soviético de Asistencia Mutua con el propósito de envolver a Alemania nazi en Europa Central. Unos meses después, en junio, Gran Bretaña se vio vitalmente afectado por el permiso adquirido de Alemania para construir submarinos, y con esto el Tercer Reich debilitó al acuerdo del Frente de Estresa al incumplir también el Tratado de Versalles de la Gran Guerra, y Reino Unido se une con Alemania, quedando divididas las cuatro potencias en contra de ellas. Exactamente, ¿qué sucedió? Bueno, este acuerdo se preparó y se firmó en el balneario italiano en Stresa, en donde se reunieron Ramsay MacDonald, premier británico, Pierre Laval como ministro francés de Relaciones Exteriores y Benito Mussolini. Se formó a raíz del establecimiento del servicio militar alemán, lo cual fue decidido por Hitler en marzo de 1935. Esto conculcó una de las cláusulas establecidas en el Tratado de Versalles. Se intentó mediar con Alemania para que diera marcha atrás, pero esos esfuerzos fueron en vano. Francia intentó imponer sanciones a Alemania, pero Italia y Reino Unido se negaron a ello. El acuerdo quería demostrar la existencia de un frente en contra de Alemania. El acuerdo fue un fracaso, ya que Francia firmó un tratado de ayuda mutua con la URSS y la URSS con Checoslovaquia, comprometiendo intereses italianos. Lo que realmente rompió el frente ante Alemania fue el acuerdo de Gran Bretaña con Alemania, en donde se estipuló que Alemania podía expandir su flota hasta el 35% del tamaño de la británica. Además, se le concedió el permiso de reconstruirse, contradiciendo todo lo que intentaba controlar el militarismo alemán, el cual fue firmado a espaldas de París y Roma. El Tratado de Stresa fue roto completamente tras la invasión de Italia a Etiopía el 3 de octubre de 1935 con razón de su política imperialista. La reunión que se celebró en París en diciembre para frenar la guerra fue un fracaso rotundo. La relación entre los británicos e italianos se deterioró en consecuencia de forma evidente. Así pues, la ruptura del Frente de Stresa provocaría el aislamiento de Italia, que comenzó a tantear el acercamiento a Alemania, y que desembocaría al año siguiente de la creación del eje Roma-Berlín. Alemania había sido la única potencia que había aceptado la invasión italiana a Etiopía. Para contextualizar, repasemos los personajes que fueron parte de este suceso. Hitler con Alemania, Mussolini con Italia, Ramsay MacDonald con Gran Bretaña, Pierre Laval con Francia, siendo estas últimas tres naciones parte de los tratados de Stresa, así como la participación de grupos como los soviéticos y regiones como Austria-Hungría y Checoslovaquia. Este suceso fue importante porque generó diferentes alianzas entre los países europeos, dando paso a los países conjuntos que fueron relevantes en la Segunda Guerra Mundial. ¿Pero acaso este suceso contribuye al inicio de la Segunda Guerra Mundial? La respuesta es sí, ya que gracias a esta conferencia se crea una unión entre estas naciones, en consecuencia de la quebrantación del Tratado de Versalles por parte de Alemania. Esta unión se confirma mediante ciertos tratados conocidos como los Tratados de Stresa. Sin embargo, esta unión se comienza a deteriorar, ya que Gran Bretaña crea ciertos tratados con Alemania, asimismo por la invasión de Italia a Etiopía. Además, esta invasión de Italia solo fue apoyada por Hitler, haciendo que entre estas dos naciones hubiera una unión más cercana. Fue este suceso, junto con el cambio de ideologías políticas en Europa, como el autoritarismo en Alemania e Italia, que fomentaron la expansión de ciertas naciones a Europa, por ejemplo, como lo fue Alemania o Polonia, esto siendo un factor directo para el inicio de la Segunda Guerra Mundial. También al eje de las potencias, las cuales lucharon unidas durante toda la Segunda Guerra Mundial. Otro factor que contribuyó mucho al inicio de la Segunda Guerra Mundial fue que años atrás Alemania comenzaba a desarrollarse por su propia cuenta, esto al salirse de la Sociedad de las Naciones en 1933. Así evita diferentes cosas que se habían estipulado en el Tratado de Versalles, esto con el apoyo del mandato de Konstantin von Neurath de 1933 a 1938, algo que le quitó mucha iniciativa diplomática a las dos potencias más grandes.
Aunque este suceso no tiene una gran continuidad con el presente, sí hay algunos factores que están en la actualidad. Esto se puede observar en cómo cada país se desarrolló y en cómo se siguieron creando alianzas. Un ejemplo es la alianza entre Alemania e Italia, las cuales, a pesar de que ya no tienen la misma relación que existió cuando tuvieron regímenes autoritarios, siguen siendo aliadas bajo la OTAN, la cual es una organización de alianzas políticas, siendo parte de ella 30 países europeos. Otro ejemplo de la continuidad es la independencia de Hungría, la cual se separó de Austria bajo el Tratado de Tresa. Un tercer ejemplo de la continuidad es la separación de URSS, que ya no existe en la actualidad. Se puede pensar que no haya tanta continuidad tras estos eventos, más si hay ciertas conexiones entre aquellos hechos ocurridos en 1965 y nuestra vida actual.